Muy buenas tardes, hermosa comunidad de nuestra pionera latina. Le quiero dar las gracias a todos ustedes por todos esos likes, por seguirnos, por siempre estar apoyando en todo lo que nosotros hacemos para cada uno de ustedes. En esta tarde he podido preparar un podcast súper especial dentro de la industria de la construcción. Muchas de las necesidades y preguntas que muchos de los puertorriqueños en la isla nos hacemos día a día, de cómo nosotros, ¿verdad?, cuidar nuestros hogares, cómo debemos de comenzar, cuáles son los pasos primeros de dar y todas estas cosas. Por eso hoy he decidido tener como invitado especial a nuestro Ramón Martínez de nuestra hermosa compañía puertorriqueña en el área de Canóvanas, en el área de Río Grande, Luquillo, porque estamos cerca de todas estas áreas, Ray One Construction. Y quiero compartirles a ustedes, antes de hablarle de su emprendimiento y de su empresa, de quién realmente es Ramón Martínez. Y quiero compartirlo con ustedes. Vamos a ponernos vulnerables, vamos a llegar al corazón de cada uno de ustedes, porque entendemos que todo negocio y toda inversión comienza con una confianza. Así que no se despeguen, quédese ahí conectado con nosotros y síganos en nuestro canal, síganos por todas nuestras plataformas para que no se pierdan ninguno de estos detalles. Así que hoy vamos a compartir un testimonio poderoso. Así que conéctate. ¿Quién es Ramón Martínez? Yo vengo desde abajo, no vengo de familia millonaria, no es que he vivido mal nunca, pero en mi infancia sé que fue una infancia buena, donde antes se jugaba el tú a tú con los muchachos, las muchachas, no había las inquietudes que sí tengo porque no había esa malicia de antes, todo el mundo jugaba, nos bañábamos en el río. Pues obviamente después caí aquí en Puerto Rico y me ha ido bastante bien. Yo me represento a mí mismo porque yo soy responsable de mí siempre, me he mantenido a la raya, nunca he engañado a nadie, nunca he estado en el tribunal, nunca he estado en un cuartel. Hasta el día de hoy que tengo 26 años con mi compañía, no tengo la primera querella. Quiere decir que yo soy un hombre que me he portado bastante bien, le doy a Dios la gracia. Y me ha pasado dentro de lo que es mi construcción, he ido a dar un estimado y he tenido gente arrepintiéndose porque también he llevado la palabra del Señor. Y Ramón Martínez es un amigo. Ramón Martínez es un hombre serio al que usted le puede dar la llave de su casa. Ramón Martínez es dueño de su negocio. Ramón Martínez tiene todo al día, desde seguro, licencia, todo lo que se necesita para yo representarlo a usted. Porque cuando yo caigo a su casa, como Ramón Martínez, yo caigo en representación legal suya para buscarle un seguro para cubrirle si algo falla que no debe pasar. Yo soy Ramón Martínez para llevar alegría a su hogar. Ramón, ¿en qué te convirtió esta industria? ¿Qué aprendiste de ti mismo a lo largo de los años? Los años dan experiencia, tanto en la vida como profesionalmente trabajando. Todo lo que tú trabajas mucho, llega un momento que adquiere la experiencia en su totalidad. En muchos trabajos, si va a montar una pared, si va a hacer una plomería, si va a montar enseres de baños y otras cosas, todo eso te ayuda a adquirir experiencia. ¿Qué me hizo motivarme a mí para trabajar construcción? En los tiempos que yo llegué aquí, mi primer trabajo fue trabajar en Love Garden, en la 167 en Bayamón. Y vivía en Cataño en ese momento. ¿Qué me llevó a llegar hasta allá? De momento se me abrió una puerta para trabajar piscina. El señor que la hacía, de Barranquita, era un señor que me abrió la puerta que fue a comprar flores para su esposa. Me dijo, si quiere trabajar a 150 pesos, te pago a 150 para que me guíe el camión y me dirija los empleados. Yo no tenía ninguna experiencia. Wow. Mi experiencia era en jardín, pero yo ganaba 30 pesos y mantenía a mi familia de ahí. Wow. Estaba corto, ganando 180 pesos a la semana, cuando se me abrió esa puerta 3 días en mi trabajo, porque también estaba lo espiritual conmigo. ¿Cuál era lo espiritual en ese momento? Que yo trabajaba para este jardín, Love Garden, que eran una persona que me atendían, me querían como a su familia, me habían adquirido como a su familia, un hombre, ellos sentían en mí que yo tenía la confianza. Yo era el administrador de su negocio, Wow. donde la esposa no estaba, el esposo no estaba y yo era como el dueño. Yo decidía a veces hasta los precios. Wow. Entonces, ¿qué pasó conmigo en ese momento? Como yo tenía una falta de dinero grande, en ese momento no tenía mucho tiempo de haber llegado a Puerto Rico,
si me abrió una puerta que yo en 3 días ganaba $450. 150 pesos en 3 días cuando ganaba 90 en el otro lado. Pero el amor mío de la planta, del jardín, cuando yo llegué a ese jardín, se mojaba a la manga. Wow. Mata. Dentro de mi tiempo, cogía 2 o 3 horas siempre por la tardecita, como a veces el don venía a buscarme un poco tarde, y tiré tubería y empecé a poner pitero para hacerme la vida más fácil en el jardín. Entonces ese era un tiempo que yo lo hacía por amor. Yo hacía eso por amor, para que las plantas no se me secaran, porque a veces estaba a la orilla de las 12 y las matas estaban secas y yo necesitaba almorzar, y a veces estaba almorzando con el plato en la mano y mojando mata para que no se le quemaran al dueño. Yo amaba ese jardín como si fuese mío. Pero ¿qué pasa? Este ofrecimiento llegar a mi vida, cambió mucho mi vida, porque yo ganaba entonces ya en el mes, estaba ganando unos $1,800 adicionales a lo que me ganaba en jardín. No transformó la familia. Claro, exacto. No flojé jardín de inmediatamente, porque lo que me aligaba a los dueños del jardín era más grande que el dinero. Wow. Más grande que el dinero, de tal manera que nunca yo he olvidado a esa persona. Esa persona para mí han sido como 2 gente que me acogieron en este hogar, porque ese fue mi primer trabajo. Wow. Y sentirme dueño de lo de ellos, de su negocio, que yo era el que lo administraba. Yo cogía de la caja mi almuerzo por autorización de ellos. 5 pesos, que eran a 5 pesos en aquel tiempo los almuerzos. Con eso me daba para refresco y comida, porque yo no tenía nada. Yo trabajaba ahí, pero todavía yo no tenía nada. Y cuando esa oportunidad tan grande llegó a mi vida, y fue que entonces en ese momento, yo teniendo poco tiempo aquí, era ya el administrador de una compañía de piscina, que el dueño de la piscina solamente iba los miércoles y la contrataba. De ahí para adelante, sin yo tener ninguna experiencia, yo era el que llevaba los materiales, yo era el que le suplía a los muchachos. Compré un camión del mismo dinero del dueño, porque el dueño ni se imaginaba. Él me decía, todo lo que tú quieras hacer para que mi compañía crezca. Y a los muchachos que eran sus empleados, wow, yo le aumenté de 50 a 70 pesos, que ellos eran profesionales de piscina, y todo el mundo aplaudió, porque al principio de que yo llegué a esa compañía, yo le caí mal a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo era un nuevo, sin experiencia, pero tenía la confianza que me había dado el dueño de ese trabajo. Bueno, pues Ramón, yo lo que entiendo con esto es que tal vez sin tú saberlo en ese momento, ya Dios te estaba preparando y capacitando para lo que hoy día tú te estás dedicando. Fue una antesala de preparación, sin tú a lo mejor ni imaginar en ese momento donde tú estás hoy día. Bueno, Ramón, tengo otra pregunta que creo que es muy importante de valor en esta ¿verdad? Conversación que estamos teniendo, y el compartir de tu testimonio, que de verdad que ha sido de impacto y he aprendido mucho. Y también hemos hablado cosas de fuera de cámara que han sido de impactantes, ¿verdad? Cosas que pues en algún momento, ¿verdad? Nos encantaría que más adelante, ¿verdad? Algún día pudieras compartirlo con tu audiencia, porque son cosas que sé que tocan el corazón de muchas personas. Pero luego de tú haberte convertido y haberte decidido en convertirte en un emprendedor, pasaste de lo que es el estado de ser un empleado, trabajar, ¿verdad? El sueño de otro. Aunque tuviste la oportunidad de administrar, de estar, como uno dice, bien posicionado, cambia totalmente la mentalidad, el corazón y el estado cuando uno decide emprender para uno. Entonces, en medio de eso, llegó un momento después de haber decidido emprender que quisiste rendirte. ¿Qué fue lo que te mantuvo? Si fue que algún momento se llegó a tu vida, ¿qué fue lo que te mantuvo a mantenerte firme? Una de las cosas que me estancó un tiempo fue no tener documentación adecuada, porque sabe que aquí cuando uno va a un lugar tiene que tener toda la documentación. Hubo un tiempo que yo no la tenía. Y cuando no tenía documento para yo trabajar, pues me sentía un poco incómodo. Pero fue una etapa que no duró mucho tiempo, porque como yo siempre he sido un buen administrador, esa etapa ya a los 2 años de yo estar aquí había pasado. Ya empezó otro proceso donde yo iba a tener una green card para viajar, para obtener papeles de mi negocio. Y fue cuando las cosas empezaron a girar. Tremendo.
¿Qué es a este punto lo más que amas de tu industria de la construcción y qué es lo que te motiva cada mañana a levantarte a dar lo mejor de ti? En primer lugar, primeramente Dios, la oración y todo eso es importante a la hora de salir de la casa. Pero número dos están mis hijos. Mis hijos son como el motor de la vida mía, Wow, tremendo. que me dan siempre esa fuerza grande, enorme, cuando me abrazan, cuando me dan un te quiero. Es como que te prende, es como la llave de mi motor. Yo veo a esos gordos en mi casa que están, que me aman, que yo también lo amo, que tengo mi vida para ellos enterita. Wow, tremendo. Y el trabajar es para mí un honor. Un honor es trabajar para mí es un honor. Wow. Y traerle el pan de cada día al hogar, eso es un honor. Cuando te lo ganas limpiamente. Es lindo saber que eres un padre de familia porque realmente pues sabemos que en el mundo que estamos viviendo ya eso pues eh, hace falta en muchos hogares, niños naciendo sin un padre ausente, con una madre ausente, niños abandonados día a día. Y es lindo que, ¿verdad? Nuestra audiencia conozca de que sobre todas las cosas lo más que te mueve es que el amor de un padre, que estás presente ahí día a día en la vida de tus hijos. Quiero darle un poquito un giro diferente a esta entrevista de testimonio. Quiero irme un poquito más a cosas más personales, más profundas. Porque entendemos que dentro de que somos empresarios y emprendedores, tenemos también una parte, ¿verdad? Y un legado que tenemos que hacer en nuestra vida personal. ¿Hay alguna experiencia que tú quieras compartir de tu lado personal como persona, como ser humano, que has tenido a lo mejor dentro de tu, ¿verdad? De tu día a día, de tu trabajo, con clientes que quieras compartirlo? Bueno, sí he tenido algunas experiencias con muchos clientes, pero dicen que perdiendo se gana. Wow. Cuando es perdiendo se gana, hay fricciones en que tú tienes un cliente y hay detalles que no se mencionaron al momento de la construcción. Ahí aparece lo que se llama el happy medium, que tú pierdes un poco y el cliente pierde un poco, pero llegamos a un acuerdo y se termina a que el cliente termine satisfecho y contento. Tremendo, tremendo. Una experiencia que he tenido con clientes que yo he llegado a casa que no sé que las personas son cristianas y yo acostumbro casi siempre un ayuno hoy y otro mañana no, casi un día sí, un día no, que son mis ayunos para fortaleza de mi Espíritu Santo, a tener esa cordonía con el Señor. Y me topo que en vez de tener una aflicción, pues he tenido un gozo, un regocijo, porque de momento el cliente se une a la oración, Wow, tremendo. oran por mí y yo oro por ellos, mira, y entonces eso se vuelve una cordonía de cada día trabajando esa casa que voy a decir, lo estaba trabajando a un señor del área de Carolina, de San Yo, más claro, y el Señor se unía a la oración mía cada día, y eso me daba una fortaleza terrible. Yo creo que desde que yo llegaba a esa casa sentía el poder de Dios, el Espíritu Santo, porque Él me ayudaba, Él era como la cordonía de mis ayudas, él era como uno más que estaba esperando a llenar su vaso conmigo como yo lo llenaba con Él. Bueno, Ramón, hemos llegado al final de esta entrevista. Quiero darte las gracias por haberme dado la oportunidad de haber experimentado tantas cosas poderosas dentro de tu industria y también de haber conocido, ¿verdad?, áreas de tu vida personal. Quiero que sepas que uno siempre aprende, siempre somos ministrados y cada detalle que has compartido son de enseñanza para nosotros, ¿verdad? Y para esta comunidad que yo sé que muchas veces nuestros seguidores necesitan muchas veces escuchar, necesitan conectar con nosotros y entender que esto de emprender no es color de rosa siempre. El emprender nos lleva a un camino, ¿verdad? De altas y bajas, pero que en el fondo seguimos siendo seres humanos y seguimos teniendo unas historias reales, testimonios verdaderos que contar de nuestro diario vivir. Así que de verdad que ha sido un placer, ha sido una gran bendición. Espero que esto no sea la única, que se repita, que podamos seguir aprendiendo de usted como persona y de lo que usted se dedica, ¿verdad? Porque entiendo que es muy importante dentro de nuestro país. Pues Nelly, también te doy las gracias por permitirme este momento tan grato que ya tú sabes, pues hemos compartido. También yo sé muchas cosas de ustedes que son muy halagar, de mucho halago. Y de verdad, Puerto Rico somos todos y uno somos Puerto Rico. Puerto Rico eres tú, donde quiera que tú andes, tú eres Puerto Rico.
y vamos a poner a Puerto Rico en alto Eso cada es día, así, eso es así. poniéndonos al día Al día. y Con para Ramón Martínez, adelante, Number One Construction, y eso es para así. adelante, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias.